El día de hoy vamos a platicar sobre conceptos básicos de instalaciones eléctricas para centros de datos. Vamos a tocar algunos temas que a lo largo de, pues, de estos ya buenos cantidad de años he visto que me han preguntado y que generan dudas pues, en toda aquella gente que opera lo que son los centros de datos. No todos los que operan un centro de datos son expertos en la parte eléctrica, generalmente están más especializados en la parte de mantenimiento, vienen del área de electrónica y telecomunicaciones, también indudablemente hay gente eléctrica, mecánica, pero de alguna forma, pues ahorita este breve repaso, muy básico, como lo dice el inicio del webinar, pues platicaremos sobre cómo es que opera esta parte de la energía, hablaremos sobre el voltaje, las normas eléctricas, qué relación tienen con todo esto que hacemos, cuáles son los documentos mínimos que deben de esperar ustedes de su proveedor de instalaciones de centros de datos. Después hablaremos, bueno, mínimos a nivel de instalación eléctrica y después entraremos a lo que son los estándares de centro de datos, que estos están por arriba de las normas en el sentido o por abajo, depende cómo lo queramos ver, no son obligatorios los estándares, los que son obligatorios van a ser siempre las normas son los obligatorios y los estándares son configuraciones o recomendaciones o mejores prácticas para aumentar aún la disponibilidad del centro de datos. Pues hablaremos rápidamente de los ratings en lo que existe en los centros de datos, el concepto de redundancia que también a veces genera mucha confusión. Y empezaremos, en esta sesión hablaremos sobre los transformadores, un gran elemento que forma parte de una instalación eléctrica, los conductores indudablemente y las protecciones termomagnéticas. Ya no creo que voy a ver que llegue bien y sin tanto corredera a protecciones eléctricas, pero por ahí se me quedaron lo que son la parte de las protecciones SPDs y las tierras, que creo que lo haré en una siguiente sesión. Entonces vamos a comenzar. Y esto lo vi por ahí en una sesión y se me hizo interesante, pues básicamente cómo es que llega la energía a nosotros. Hay un gran recorrido para poder encender ese servidor y de alguna forma aquí lo voy a representar. Empezamos primero con una una planta generadora, pues también ya puede ser la parte eólica. Esta genera energía y va a utilizar líneas de alta tensión. Y ahorita vamos a usar el concepto de alta tensión, que son voltajes que van de 35 kilovolts a 230,000 kilovolts. Pueden ser 30 kilovolts, perdón, 230 kilovolts. Estas torres son las que vemos generalmente en las carreteras y vemos también que cruzan algunas ciudades. Estas torres pues transmiten voltaje, transmiten energía a muy alto voltaje, pero también generan también campos electromagnéticos. Por ahí veo a gente de telecomunicaciones. Estos también generan campos electromagnéticos que eventualmente también hemos hablado sobre lo que es la radiación no ionizante. Estos elementos generan radiación ionizante por la gran cantidad, por el alto voltaje que transmiten. Pero vamos a pasar al siguiente. Estos equipos llegan a la subestación de distribución. Estas subestaciones de distribución generalmente lo que hacen es reducen el voltaje de alta a media, entendiendo medio voltaje de 1 kilovolts a 35 kilovolts. Y este voltaje de media es el que vemos en los postes en nuestras casas. En algunos lugares está enterrado, es subterráneo, pero bueno, prácticamente pues en muchas de las ciudades de América Latina es aéreo y tenemos estos postes en donde generalmente van 3 hilos y de ahí se va distribuyendo y se va bajando la energía a cada una de las casas. Bueno, esta energía que va en esos postes generalmente es energía que tiene un voltaje de media tensión, que es de 1 kilovolts a 35 kilovolts. Varían en los países el voltaje de media tensión dependiendo de las configuraciones, las capacidades, etcétera, etcétera. No me meteré en ese detalle, pero se conoce como un voltaje de media tensión. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Llegamos entrando ya pensando entrar al centro de datos. Esto llega a una subestación compacta, algún tipo de subestación eléctrica pequeña específicamente para el edificio, para la oficina, para el centro de datos, y lo que va a hacer esta subestación va a recibir ese voltaje en media tensión generalmente, y posteriormente lo va a pasar a un transformador que va a ser unos elementos que vamos a tocar ahorita. Este transformador, ¿qué es lo que va a hacer? Va a reducir el voltaje de media de 1 kilovolts a 35 kilovolts, lo va a reducir a un voltaje bajo, que generalmente anda entre 200 y 480 volts, dependiendo de la configuración que se tenga. Entonces ya tenemos un voltaje en baja, y este voltaje va a entrar a un tablero de distribución principal,
MDB, que va a operar en bajo voltaje, puede ser 220, 480, iremos hablando un poquito de esto, y a veces también recibe una segunda alimentación de un generador cuando no tenemos una buena calidad o no tenemos una buena disponibilidad de energía eléctrica, pues usamos un generador eléctrico adicional para que en caso de corte de energía tengamos ese respaldo. Entonces, este tablero de distribución principal va a otros tableros de distribución internos, y pensando ya que este es el tablero de distribución a lo mejor del edificio, del centro de cómputo, va a un tablero de distribución de una sala a lo mejor específica de cómputo, y este es el que empieza a repartir energía entre la parte de arriba, que serían los aires acondicionados o las unidades de manejadoras, dependiendo si están basadas en agua helada o espacio directa. Tenemos los UPS. Los UPS alimentan a los PDFs o PDUs, que son los distribuidores de energía ya a nivel de una fila de gabinetes. Y finalmente tenemos a los PDUs o RPDU, dependiendo el fabricante y la tecnología que se usa, que son los que distribuyen lo que es la energía y finalmente llega al servidor. Entonces, esta es la ruta básica que sigue la energía. Y entonces aquí la pregunta que hago, y ya saben que siempre me gusta mucho hacer preguntas para empezar a responderlas: ¿por qué tenemos alto, medio y bajo voltaje? Bueno, resulta ser que la energía, que es lo que consumimos, desde el punto de vista fórmula, es una potencia que se consume en un tiempo. Entonces, potencia por tiempo. Y la potencia per se es la relación de un voltaje con una corriente, voltaje por corriente. Ya en nuestro día a día, pues las únicas variables que tenemos o que podemos controlar y con las que vamos a poder mandar más o menos energía es el tiempo y la corriente. El tiempo, pues, es algo que va transcurriendo segundo por segundo, y la corriente es la que vamos a poder incrementar o decrementar, ¿no? Para poder enviar una mayor cantidad de energía o menor cantidad de energía. Entonces, si vemos la primera opción, entonces la potencia es igual al voltaje por la corriente. Entonces tengo yo dos opciones para poder tener una gran potencia: incremento el voltaje y mantengo la corriente, y la segunda opción es mantengo el voltaje y subo la corriente. En el primer caso, la primera opción 1, aquí puse un ejemplo. Vamos a pensar en una alta tensión, 225,000 volts. Si yo tengo 1 amper y lo multiplico por 225,000 volts, voy a tener 225,000 volts amper, o sea, 225,000 de potencia. Si uso el mismo amper, un solo amper, pero solamente tengo un voltaje de 120 volts, pues voy a tener 120 volts amper con un solo amper. Entonces, se pueden dar cuenta de que el hecho de tener un alto voltaje me permite tener una baja corriente. En este caso hice el ejemplo con 1 amper, y tener una gran cantidad de potencia a la salida. En el caso de abajo tengo el mismo amper, pero como el voltaje es muy bajo, pues la potencia es menor. ¿Y por qué no usamos siempre voltajes muy altos? Bueno, resulta que los voltajes muy altos requieren tener aislamientos pues muy especiales para evitar que exista un salto, que bote, que salga hay un corte, un salto eléctrico entre los cables o entre el cable y la persona. Entonces, el alto voltaje es delicado, porque podemos tener saltos eléctricos, y esto requiere tener buenos aislantes. Entonces, este alto voltaje se utiliza sobre todo para transmisiones de media y alta tensión, para llevar energía de la generadora prácticamente a las ciudades. Y entonces por eso se tienen esas torres muy altas para separados del suelo. Tienen una distancia de separación los cables. En algunos casos tienen aislamientos especiales que soportan pues esos voltajes de 1000, 35,000, 225,000 volts, para evitar que existan estos arcos eléctricos. Entonces, para el día con día de nosotros, pues usamos lo que es un bajo voltaje. Bajo voltaje lo vamos a entender que es menos de 1000 volts. Y para fines de América Latina estamos hablando de un voltaje de entre 100 y 480, entre 100 y 500 volts va a ser un voltaje bajo. Pero el hecho de ser un voltaje bajo, lo que va a implicar es, para transmitir la potencia que requerimos, vamos a tener que incrementar
el diámetro de nuestro conductor. Entonces, aquí lo que terminamos haciendo es que tenemos un aislamiento un poco más sencillo, menos sofisticado, pero el costo que tenemos es que tenemos que incrementar el cobre porque la corriente va a ser proporcional al diámetro, al área transversal de lo que es el cobre. Continuado con esto, bueno, entonces, ¿qué es lo que hace la compañía de energía? La compañía de energía está midiendo pues, la cantidad de corriente. Al fin de cuentas, lo que tenemos en el medidor en nuestra casa, al fin de cuentas, indica la cantidad de kilowatts hora que estamos consumiendo, pero realmente lo que está midiendo es la corriente, porque sabe que tiene un voltaje, vamos a decir, constante, que es el que se está entregando en los cables, y lo que está variando es la corriente. Entonces, para fines prácticos vamos a asumir que el voltaje es constante, no es realmente constante, pero vamos a decir que es constante y es un valor que oscila entre los 100 y 400, 500 volts, en el caso de México entre 120 y 480, y lo que estamos variando es la corriente. Entonces, la energía la vamos a obtener por esta variación de corriente y por lo tanto, los elementos que vamos a tener en nuestra instalación eléctrica, principalmente, o por lo menos elementos básicos de protección que vamos a tener son protecciones por corriente, porque la corriente es la que si hacemos un cortocircuito o tenemos algún sobrecalentamiento, estos dispositivos son los que van a hacer que se corte la corriente y con eso ya no haya un flujo de energía. Y aquí menciono que son los mínimos que necesitamos en estos dispositivos de protección de corriente, porque también hay dispositivos de protección de voltaje, de sobrevoltaje, pero también de voltaje. Hay veces que en México, y yo creo que en muchas partes de América Latina, de repente el voltaje no es constante, como lo estoy diciendo aquí, sino tiene fluctuaciones. En los fines de semana generalmente sube porque la industria apaga sus máquinas, entonces sube el voltaje, no se controla bien, y a veces cuando las máquinas empiezan a encender el voltaje baja, y también esto genera problemas en los motores. Entonces también hay protecciones contra alto y bajo voltaje que lo que hacen es desconectar también los circuitos eléctricos para proteger motores, condensadores, elementos que esta variación brusca de voltaje también genera un problema. Las protecciones en voltaje no son tan comunes como debería ser, dado la calidad que tenemos en América Latina, pero bueno, también existen protecciones por voltaje. Entonces, aquí la pregunta es, hoy por hoy tenemos solamente protecciones de corriente, pero también existen protecciones para la parte de voltaje. Bueno, de todo esto, sabiendo que tengo muchos gente que nos visita de toda América Latina, pues los voltajes en toda América Latina no son exactamente los mismos y las frecuencias no son exactamente las mismas. Esta lista que observan aquí es la lista de voltajes monofásicos que son comunes en estos países. Como podrán observar, varían entre 110 y 230 volts, dependiendo del país, y también tenemos diferencias en frecuencias. La frecuencia va a ser pues es una onda senoidal que tiene un ciclo. En el caso de 60 son 60 Hz y 50 correspondiente, y son los dos prácticamente frecuencias que tenemos prácticamente en todo el mundo, pero en América Latina tenemos de los dos sabores. Ahora, hoy por hoy, y aquí a lo mejor empieza a ser un poco complejo este asunto, la energía que tenemos generalmente en nuestras casas, nosotros usamos una energía, pensando en México, de 120, en otro lugar de 110, 220, es el que conectamos a nuestros equipos y es cuando tenemos que tener estos adaptadores, cuando vamos a otro país, adaptadores para poder conectar nuestras laptops, nuestros cargadores celulares. Lo que estamos usando es un voltaje que se le conoce un voltaje monofásico, y generalmente ese voltaje se mide de esta puntita, a un punto cero llamado neutro, un punto cero virtual llamado neutro, y la diferencia de tensión o el voltaje se conoce como es lo que nos da los 220, 230. Bueno, resulta ser que ya de manera industrial, ya de manera de oficinas, el voltaje se transmite en tres fases, son tres vectores o tres elementos, tres señales
que viajan con energía y cada una señal tiene un retraso de 120 o una separación de 120 grados. De tal suerte que lo que van haciendo, si pudiéramos verlo, veríamos que estas líneas azul, roja y verde empiezan a girar en el sentido de las manecillas del reloj y sería como una especie de reilete. Eso es lo que me está transmitiendo energía y lo que medimos nosotros como voltaje es el punto entre L1, entre L1 y el centro, entre L2 y el centro y entre L3 y el centro. Esos son los que vamos a llamar 220, 230. Cada país va a tener su medición. Pero esa medición, otra vez repito, es entre el punto de la flecha y el centro. Pero también podríamos medir el voltaje que hay entre dos flechitas, entre L1 y L2, y ese se le conoce como voltaje fase-fase. El anterior es fase neutro, y este fase-fase podrán ver por el tamaño que es más grande. Entonces, ¿qué tan más grande es? Es raíz de 3. Y bueno, aquí hay toda una serie de fórmulas y explicaciones de por qué es raíz de 3. Entonces, es 1.73 veces más grande. Entonces, esto lo voy a dejar hasta aquí. Y aquí el otro elemento importante es de que en esta configuración el punto medio se llama neutro. Generalmente asumimos que una buena instalación eléctrica está balanceada cuando demandamos energía de estas tres puntas L1, L2, L3 en la misma cantidad. Si lo demandamos en la misma cantidad, el neutro está exactamente en el centro, es una estrellita con la que estamos viendo, y el neutro se queda en el centro. Sin embargo, cuando empezamos a jalar más o requerir más energía de una de las fases o de dos fases, lo que empezamos a hacer es que empezamos como que a estirar estas flechitas y se empieza a deformar y el neutro ya no está en el centro y el neutro se empieza a mover. Y ese neutro es como que lo que siempre está uniendo a estas flechitas para que no salgan disparadas. Pero al moverse el neutro, lo que sucede es que empezamos a tener una corriente por neutro que no debería existir y también podemos llegar a tener unas pequeñas diferencias de voltaje en el neutro, que para evitar eso se hacen aterrizamientos correspondientes. No me voy a meter en la parte de tierras, pero ese es el neutro. Y lo comento porque de repente, pues, cuando escuchen ya instalaciones eléctricas, oye, no tenemos neutro o el neutro está volando, pues se refieren a ese punto de en medio de esta estrellita que no está correctamente, no se ha aterrizado o no, o tenemos un problema o que el cable asociado al neutro no es adecuado. Ahora, aquí anoté lo que son los voltajes monofásicos, los que tenemos usualmente en la casa, pero ya a nivel de oficinas, a nivel de centro de datos, a nivel de industrial, generalmente se marcan dos números. El primero usualmente es el voltaje fase-fase y el segundo diagonal es el voltaje fase neutro. Entonces, eso nos está hablando de que tenemos un sistema trifásico de tres fases, L1, L2, L3, y nos están diciendo que el primer número es el voltaje que veríamos entre L1 y L2 y el otro entre el L1 y su neutro. Como podrán observar, también hay distintos voltajes. Hay vamos a hacer un voltaje bajo y un voltaje alto dentro del bajo voltaje. Y bueno, con esto tenemos que diseñar. Y ahorita vamos a platicar qué sucede con esto. Aquí puse una foto como dato de que hoy por hoy prácticamente todos los dispositivos electrónicos que tenemos, si ahorita se van a su fuente de su laptop o inclusive a su cargador de su celular, generalmente hace input y trae un rango muy, muy amplio de operación de 100 a 240 volts. Esto quiere decir que prácticamente puede funcionar en todo el mundo porque prácticamente todo el mundo está operando entre 100 y 240 volts AC. Ya lo vimos en la tabla anterior. Y es por eso que solamente con un adaptador mecánico que tenga las patitas del receptáculo de la pared, con eso es suficiente para que esto pueda operar. Y eso es gracias a que estamos utilizando unas fuentes conmutadas ya avanzadas. Entonces, es por eso que hoy por hoy tenemos este rango, es por eso que los servidores se pueden conectar prácticamente en cualquier parte del mundo, solamente teniendo el receptáculo adecuado a la clavija que tiene. Ahora, ¿por qué tengo como que dos voltajes
en bajo voltaje 220 y 127 caso de México y 480 y 277, porque tengo dos. Entonces, regresamos a nuestra fórmula de potencia, de voltaje y corriente. Entonces, si yo tengo 220 volts y tengo 1 ampere, y lo estoy operando 220 volts, entonces aquí lo que empiezo a tener es que si lo comparo con 480, estoy al doble, un poco más del doble del voltaje. Entonces, con la misma corriente puedo llevar el doble de potencia usando el mismo conductor, porque al fin de cuentas el conductor tiene limitantes en cuanto a la corriente que se puede circular, y lo voy a mencionar un poquito más adelante, cómo es que se definen esas corrientes permitidas para los cables. Entonces, cuando tengo instalaciones, y aquí lo pongo, y esta es una regla muy general, o sea, realmente el especialista eléctrico podrá determinar cuál es el nuevo caso, pero vamos a ponerlo así muy general. Cuando tengo cargas o equipos que consumen más de 100 kilowatts o 100 kVA, que no me metí ahorita con factor de potencia, pero vamos a pensar que son más de 100 kilos, pudiera ser ya conveniente hacer una alimentadora 480, siempre y cuando también el equipo lo soporte. O cuando tengo un alimentador eléctrico que está un punto del otro punto, más de 100 metros de distancia, pues pensar en hacer el alimentador eléctrico a 480 puede resultar en un ahorro en la cantidad de cobre. A fin de cuentas, el costo más alto en el cable es la cantidad de cobre, y entre más grueso sea el cable, más cobre es y más costoso es y más cable se necesita, y eso es un problema en instalaciones ya de alto consumo de energía y que tienen alimentadores muy grandes. Entonces ahí tenemos que pensar en buscar ya alimentadores que operen a 400, 440, 400, 480, con el fin de reducir la cantidad de cobre, que sí es un elemento importante al momento de construir una instalación eléctrica. Ahora, todos estos características que van a tener los cables, las capacidades de amperaje que van a conducir, la corriente que puede conducir, no es algo arbitrario, no es algo que cada electricista defina. Tenemos prácticamente dos grandes estándares a nivel internacional que son la referencia prácticamente para todos los países. Uno es el IEC, International Electromechanical Commission. México y prácticamente toda América Latina está afiliado así. Es un organismo internacional que genera una serie de reglas y de diseño en instalaciones eléctricas. Tenemos la 60364 y la 60228, que prácticamente todos los países de América Latina lo tienen referenciado dentro de sus normas. Y aquí es importante volver a recordar que prácticamente cuando la ley de un país hace referencia a algún estándar, alguna referencia, eso se vuelve norma, y norma lo vamos a entender como que es algo obligatorio a cumplir para poder operar el sistema eléctrico. Entonces, en el caso de estos países que estoy mostrando, Argentina, pues está la EA, Brasil, NBR, Colombia, México, tenemos la NOM 001C de 2012, que va bastante atrasada, debería estar ya actualizada en 2017, hoy por hoy sigue atrasada con la versión 2012, pero se basa mucho en la NEC. La NEC es la NFPA 70, que es un estándar americano, que son, vamos a decir que la IEC y la NFPA son parecidas, sin embargo los voltajes con los que opera y algunos criterios en cuanto a la forma de tierras y protecciones varían de uno con respecto a otro, pero en general vamos a decir que son bastante compatibles. Entonces son las que marcan los lineamientos. Entonces hay países que no tienen formalmente una norma, pero hacen en sus leyes internas, se hacen referencia a que todo se va a regir y se va a evaluar con respecto ya sea a la IEC o con respecto a la NEC, básicamente. Entonces, con esto llegamos a la conclusión de que tenemos reglas de cómo determinar el cable. Entonces, aquí lo pongo. Entonces, cuando se va a hacer la determinación de cuál es el cable correcto, generalmente tenemos que tener una información mínima básica, como cuál es la potencia nominal del sistema que voy a alimentar, que se llama carga, en qué voltaje voy a hacer todo este cálculo, en qué frecuencia estoy operando, 60 o 50 Hz, qué tipo de conexión tengo, si es delta estrella, y ahorita
platicaremos sobre esto. ¿Qué longitud tiene mi alimentador? 25, 30, 100 metros. ¿Y por qué es importante la longitud? Porque aunque el conductor deja pasar adecuadamente la corriente, al final de cuentas es una pequeña resistencia y se calienta. Entre más largo sea un cable, más pérdidas voy a tener, y esas pérdidas que recibe el cable se generan en calor, de tal suerte que aunque vaya, no es lo mismo transmitir 1 amper a 1 metro que 1 amper a 100 metros. Ese amper se va a ir degradando conforme va avanzando en la distancia, y al final lo que sucede es que tengo una pérdida, y esa pérdida ocurre por el calentamiento que está teniendo el conductor por el paso de esa corriente. Entonces tenemos que hacer ajustes para mejor enviar un poquito más de corriente en vez de 1, vamos a decir 1.1, para que en el extremo de la carga reciba el 1 amper que yo necesito, porque el 0.1 se perdió. Estoy haciendo exagerando, pero eso es lo que quiero decir, es que sí, la longitud es un punto importante y por eso se menciona. Después la canalización, o sea, aquí estamos hablando de charola. ¿Qué tiene que ver la canalización? Pues resulta ser que los cables, ahorita les mencioné que hay un calentamiento. Entonces, no es lo mismo tener un cable en una charola que tiene aire por todos lados alrededor del cable, entonces que ayuda a su enfriamiento, que tener ese mismo cable dentro de un tubo. El tubo, pues va a ser, no pasa el aire tan libremente, o no pasa el aire, entonces la forma de enfriarse es diferente a lo que tenemos una charola. Entonces, ¿esto qué es lo que genera? Que en un tubo se calienta un poco más rápido el cable al paso al paso de corriente, y entonces tenemos que considerar las propiedades del aislante, ¿no? El aislante tiene propiedades térmicas que hay que también respetar, porque si pasamos de ese límite de propiedades técnicas del aislante, pues podemos generar un cortocircuito en el cable. Entonces, la canalización es importante, y es por eso que en las tablas, que no sé si alcanzan a ver, tenemos temperaturas, y esas son temperaturas de operación que se van a seleccionar para determinar la capacidad de amperios de corriente que va a circular por ese cable. Entonces, con esta información hay una serie de fórmulas que están indicadas en las normas, se entran en estas tablas, se determina cuál es el calibre es el grosor, el área transversal del cable que necesitamos para una cierta corriente, que me está determinando este cálculo, y con esto también tenemos una serie también de factores adicionales, factores por agrupamiento, factores por temperatura, etcétera, etcétera, que lo que hacen esos factores es reducir la cantidad de corriente que nos es permitida considerar que va a ocurrir. Entre más factores que reduzcan, pues vamos a tener que poner más cables. Si tengo que poner más cables es más costo, y también pues son charolas más grandes, son más pesadas, más cobre. Entonces, todo esto implica que hay que hacer un diseño eléctrico pues acorde a las necesidades de la carga, pero también que sea factible. O sea, no solamente poner más cobre y más cables, a veces no tenemos espacio suficiente, a veces tengo que poner varios alimentadores, a veces no soporta el peso, o sea, a veces no resulta ser tan sencillo en ocasiones solamente hacer el cálculo, hay que considerar varios factores. Y también, por ejemplo, en el caso ya de las instalaciones finales, me dice que debo tener un conductor a tierra. Entonces, esas tablas hacen referencia que dependiendo de los calibres hay un cable de tierra asociado al sistema. Y bueno, de todo este asunto de las normas, lo que generalmente tenemos resulta ser que tenemos ya un resultado donde me define el calibre de los cables, cuántos hilos tengo que ir por fase, cuántos conductores, el área transversal, qué tipo de tierra física tengo que llevar. También con esto se determina el cálculo de la charola, porque, por ejemplo, estas normas indican que hay unas separaciones mínimas requeridas entre los cables para asuntos de campos electromagnéticos y también para la parte de enfriamiento que se deben respetar. Si no se respetan esas normas, podrían no ser aptos para poder tener la carga eléctrica que se tiene considerada, y eventualmente un órgano verificador de los países en donde vivimos pudiera decir que no se puede aceptar esa instalación eléctrica. Dentro de estas normas hay todavía reglas de cómo se organizan los cables, separación entre ellas. Entonces, con esto lo que quiero decir a ustedes es de que los cables no pueden ir revueltos y mal instalados.
De hecho, si ustedes ven cables eléctricos bastante gruesos y ven que están encimados y no se ve un orden y no están bien peinados, esa es una instalación eléctrica fallida de muy alto riesgo, porque al hecho de tener los cables mal ordenados, las fases inadecuadas, se generan inducciones entre los cables, se generan calentamientos. El problema principal es que se generan calentamientos. Si esos calentamientos están dañando el forro se empieza a abrir, se empieza a ver el cobre y podemos tener un cortocircuito, y bueno, el cortocircuito es una falla. Si tenemos las protecciones adecuadas, pues vamos a tener el corte de energía eléctrica, pero si las protecciones tampoco fueron calculadas adecuadamente, pues sigue expandiéndose el corto y eso puede generar un fuego. Y más si estamos cerca de un elemento que pueda tomar el fuego y expanderlo, ¿no? Y es por eso que en los centros de datos es importante no tener elementos combustibles cercanos y aparte tener sistemas de extinción para el caso de tener un rompimiento del aislante, ¿no? Entonces, estas son las normas. Ahora, ya platicamos ahorita de los voltajes, las fases, las normas. Y bueno, ya teniendo esto, ¿qué es lo que debemos de tener y esperar de una instalación eléctrica? Debemos tener algo que se llama un diagrama unifilar. Ahorita le voy a poner un ejemplo. Un diagrama de tierras, que en otra sesión platicaremos más sobre esto. Un cuadro de cargas. Este cuadro de cargas es una tabla que me muestra cómo en cada una de esas fases, recuerdan que tenía L1, L2, L3, pues qué tanto estoy demandando a cada una de estas fases L1, L2, L3, de tal suerte que hago mi ajuste de interruptores y mi ajuste de cargas para que todo esté balanceado, para que no esté demandando más a una o de más a otra. Esto es lo que me ayuda ese cuadro de cargas, a saber cómo voy a organizar mi tablero. Es como si fuera un tablero de ajedrez en donde no supieron hacer las reglas de cómo poner al peón, a la torre, al alfil. Este cuadro de cargas me dice en dónde va cada uno de los interruptores para que garantizar que en función del análisis eléctrico que se hizo, con eso me va más o menos a garantizar que estrellita que vimos hace un rato está, todo mundo está jalando del mismo tamaño. Entonces, ya que tengo este cuadro de cargas, también tengo que tener una memoria de cálculo. Esta memoria de cálculo lo que me indica es cómo llegué a la conclusión de que necesito un cable calibre 10, 12, 4, 2, etcétera. Eso es lo que necesitamos en la memoria de cálculo. Y una vez que tengo la memoria de cálculo, tengo una coordinación de protecciones. Y la coordinación de protecciones lo que nos va a decir es cómo tengo escalonados las protecciones eléctricas que tengo en mi instalación para que empiece a fallar desde la más cercana a la carga, vamos a decir, el interruptor que está más cercano a su computadora, a su servidor, ese es el primero que tiene que fallar. Si no funciona ese, pues es el que está inmediatamente arriba y nos vamos hacia arriba. Esto con la idea de que una falla en un punto no vaya a generar que tengamos un corte eléctrico muy, muy arriba y que vaya a afectar a otros servidores o a otros elementos. Esto se le conoce como coordinación de protecciones, y generalmente la coordinación de protecciones junto con el estudio de cortocircuito hoy día se hacen con herramientas de software de simulación que se meten todos estos diagramas unifilares, se programan, se indican los tipos de interruptores, las propiedades, la longitud de los cables. De hecho, hace el cálculo automáticamente del cuadro de cargas, el diagrama unifilar, hace memoria del cálculo automáticamente, y con esto se genera una simulación de que los interruptores y los cables son adecuados. Y finalmente, también algo que es importante son los planos de charolas. Aquí estoy poniendo en el lado izquierdo, pues esto es un diagrama unifilar, no sé si lo han visto, pero los invito a que si de alguna forma tienen que entrar a ver un diagrama unifilar, le entren a ver el diagrama unifilar, van a ver estos elementos, generalmente IN es la corriente con la que se hizo el cálculo. En 9 me indica el tipo de hilos de 2 diagonal 0 a W, que es el calibre de la fase. F es fase, N es neutro, cuánto mide el neutro. En este caso el neutro está solamente a una vez en las fases. Y el cable desnudo vendría el 1 diagonal al D, L la longitud, la charola o el tubo y la caída de tensión. Estos son elementos técnicos que deben estar siempre en un diagrama unifilar. Si no tienen estos elementos técnicos en el diagrama unifilar está incompleto. Aquí, por ejemplo, también vemos los interruptores, nos indica que son interruptores de 3 fases, 600 amperes.
modelo MGA y que traen una capacidad de cortocircuito de 65,000 kiloamperes. Y ahorita vamos a hablar también de esos detallitos. Todos estos son elementos y en la parte de arriba me dice que es un tablero, el tipo de tablero, el tipo de marca, el catálogo, etcétera, etcétera. En qué voltaje estamos operando todo esto. Estos son elementos que hoy por hoy espero se lleven eso. Estos son los elementos mínimos necesarios que deben ver en su diagrama unifilar. Si no los tienen, entonces deben de solicitar que se los completen, porque probablemente ahorita que está instalado eléctrico no hay tanto problema. El asunto es 1 año después, 2 años después, N años después que hay que darle mantenimiento. Cuando no se tiene el diagrama unifilar, pues realmente está entrando uno a ciegas en la instalación eléctrica y esto es un riesgo. Otro punto que quiero comentarles es en la parte de hasta abajo he puesto Autodesk. Algo que siempre me han comentado es que yo no puedo ver los documentos de AutoCAD, los DWG. Hay un viewer, hay visualizadores tenemos visualizadores de Adobe, hay visualizadores también de AWG, no tienen costo. De hecho, aquí está la liga. En esta liga pueden bajar su visualizador de DWG y ahí van a poder ver los planos. Recomiendo que lo bajen, lo instalen y vean ya los planos en AutoCAD, porque sobre todo, por ejemplo, en estos planos de unifilares y en planos que tienen muchas letritas chiquitas, es muchísimo más fácil ver el detalle y poder analizarlo que en un PDF que cuando se imprime, si no tienen el plano completo, es muy difícil visualizar en una pequeña hoja. Entonces, si hay visualizadores gratis, aquí está la liga, lo van a poder tener mañana, lo vamos a poner en el WhatsApp para todos aquellos que están suscritos. Después tenemos el diagrama de tierras. El diagrama de tierras es importante para saber si tenemos tierras desnudas, tierras aisladas, dónde están las barras de tierras, cómo están nombradas las barras de tierras. Es un elemento importante y la tierra va a ser un elemento de protección. En caso de que haya un cortocircuito, en caso de que haya alguna falla eléctrica, la tierra lo que va a hacer es drenar esa energía, valga la redundancia, a la tierra y evitar que pase por una persona, por un ser vivo y genere algún problema. Es por eso que en los centros de cómputo se tienen tierras en el piso, se tienen aterrizados gabinetes, se tienen aterrizados chasis, porque es en caso de que haya una avería, una falla en algún aislante del conductor eléctrico, automáticamente se vaya a tierra, funcionen las protecciones y con esto evitamos una desgracia humana. Pero ya platicaremos en su momento un poquito más de las tierras. Aquí pongo un ejemplo del cuadro de cargas. Este cuadro de cargas son como unas tablas de Excel en donde van a ver unos y van a ver una cantidad de watts y lo que hacen es tratar de balancear esta tabla en esta parte de alguna forma indica las posiciones monofásicas que tiene su tablero, tiene 16, 24, 42 posiciones y va indicando quién está conectado en cada posición. Entonces, esto me ayuda a armar el tablero. Entonces, es importante tener un cuadro de cargas, porque si no tengo un cuadro de cargas, pues ¿cómo armaron ese tablero? ¿Lo armaron así porque quisieron o sí fue pensado la forma de hacerlo? Memoria de cálculo, aquí tengo una memoria de cálculo donde vienen las fórmulas y hay una serie de criterios para poder poner factor de protección. Generalmente se pone factor de protección del 25%, pero todo esto depende del tipo de instalación y los requerimientos. Es un requerimiento al momento de hacer un centro de datos, pues poner cuáles van a ser las reglas, las normas que se van a utilizar para poder hacer el cálculo de estos conductores. Tenemos la parte de estudio de cortocircuito. El cortocircuito, eso generalmente se hace en simulación. Aquí pongo una simulación de un cortocircuito momentáneo en donde se asume que ocurre una falla en algún punto, la computadora empieza a hacer fallas en todos los puntos y lo que sucede cuando tenemos un cortocircuito es que hay un incremento muy fuerte de corriente por los conductores que debe ser detenido. Y en este caso, los interruptores, las protecciones eléctricas que vamos a platicar prácticamente hasta el final y muy rápidamente, deben de tener la capacidad de poder soportar ese cortocircuito que se mide en kiloamperes. Hay de 10, 18, 35, 65 kiloamperes. Y bueno, esto es importante para determinar, hay interruptores que del mismo tamaño, pero que tienen diferente capacidad de cortocircuito. Se ven iguales, pero tienen diferente capacidad de cortocircuito, y eso es un elemento importante, sobre todo pensando que estas simulaciones nos ayudan a prever cosas que pudieran suceder en un eventual fallo de algún conductor o algún elemento.
Y finalmente está la coordinación de protecciones. Cuando vean estos documentos que tienen este tipo de gráficas, quiere decir que están haciendo una coordinación de protecciones y están de alguna forma colocando los interruptores de tal suerte que falle el que está más cercano a la carga y que el último a fallar sea el que está más alejado, más alejado de la carga o que está más arriba. Si vemos el diagrama unifilar, el más cercano a la carga es el de hasta abajo y el más alejado es el que está hasta arriba. Entonces la idea es de que empiece a fallar de abajo. Si no falla falla el que sigue y nos vamos hacia arriba. Entonces tenemos una coordinación, porque yo no quiero que si tengo un cortocircuito en la parte de abajo, falle el de hasta arriba y me tire todo, me tire todo el sistema. Lo digo ahorita muy sencillo, pero resulta ser que hay veces que están construidos al revés estos árboles y falla algo abajo y el que se dispara es el de hasta arriba y no solamente protege la carga que falló, sino tira todo y esto genera todo un problema. Dejen tomar aire, como vamos en tiempo, bueno, vamos a ver hasta dónde llegamos. Bueno, ya hablamos de normas, hablamos de corrientes, hablamos de documentos. Bueno, estas son recomendaciones o son mejores prácticas para, ya entrando en la parte de centro de datos, ya hemos platicado, tenemos videos, tenemos el uptime y CREA y TIA, hay otro que se llama DCIA, por ahí otros estándares. Y bueno, lo que tenemos en Uptime le llamamos tier 1, 2, 3, 4, en ICREA nivel 1 al 5, también tenemos un 6, y del TEIA del rating 1 al rating 4. Generalmente los más implementados son el rating 2 o tier 2 o rating 3 o tier 3, que es el primero, es que tenemos redundancia en componentes y tenemos mantenimiento concurrente. Me quedo mucho en esto. En todos estos especialidades se revisan la parte eléctrica y hoy todos ellos exigen el cumplimiento de las normas locales de cada país que mencionamos hace un momento, pero estos de alguna forma ponen requerimientos adicionales a la forma de construir la parte eléctrica para poder dar una mayor disponibilidad del centro de datos. Y entrando en eso, pues tenemos, hablando de rating 1, pues tenemos un alimentador eléctrico, un CFE, que es la Comisión Federal de Electricidad. Tenemos diferentes compañías de energía en cada país. Bueno, esa es mi alimentación eléctrica. Tengo un panel de distribución principal que recibe alimentación de un generador eléctrico 1, y ahí alimento un tablero general de emergencia que alimenta solamente un UPS, un aire. Esta es la configuración más básica de un centro de datos, en donde pues no tengo redundancia, tengo lo mínimo necesario, el UPS y el aire que necesito, que sería el nivel 1. En el nivel 2 ya tengo una redundancia, y ahorita vamos a definir la parte de redundancia, pero redundancia aquí es de que tengo uno más de lo que necesito. Entonces, si necesito un UPS, tengo uno más, en este caso tengo dos, de aire necesito uno, voy a tener otro adicional, pero solamente tengo un mismo alimentador eléctrico, tengo un generador, tengo un solo tablero, tengo un distribuidor único. Ya en lo que hablamos de rating 2, estoy hablando de que ya tengo dos alimentadores. Tengo la rama A y la rama B. Y la rama A tiene que seguir todos los lineamientos de cálculo de conductores, tableros, interruptores, protecciones, etcétera, 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 de acuerdo a las normas que mencioné antes. Y la rama B tiene que seguir los mismos criterios de normas, tableros, conductores, charolas, etcétera, etcétera, que las normas. Y adicionalmente, de repente hay restricciones de que la rama A no puede ir por el mismo charola que la rama B, o no puede ir por la misma trinchera la A que la B, debe haber separaciones. Estas ya son consideraciones y mejores prácticas que ponen estos estándares que estamos definiendo de ICREA, ANSI, Uptime, que son requerimientos adicionales a lo que pediría la norma. Y estos requerimientos adicionales lo que buscan es mantener una alta disponibilidad en lo que es el centro de datos. Entonces, este es el rating 3, en donde tengo redundancia, tengo equipos en cada lado. Y en el rating 3, este es un ejemplo, no necesariamente tiene que ser así, hay forma de hacer el rating 3, pero es muchísimo más sofisticado que un rating, un rating 4 es más sofisticado que un rating 3. Y aquí en la parte de abajo menciono de alguna forma el rating 3 o tier 3 o el nivel 3, 4 de ICREA habla de 2N, y ya el nivel más alto de todos estos habla de 2 entre paréntesis N más 1, o sea que tengo redundancia dentro del N entre cada una de las ramas, rama A o rama B, más adicionalmente la tengo duplicada la rama, por eso vemos 2.
dos ramas. Entonces, si esto lo pudiéramos decir en palabras, primero tenemos un centro de datos básico, después si lo paso a un R2 tengo un centro de datos con equipo redundante, la parte más importante que son los aires y los equipos de aire acondicionado. Cuando paso a un R3 tengo ya un centro de datos con mantenimiento concurrente porque tengo redundancia en tableros, cableados eléctricos y componentes. Y finalmente un R4 o nivel 4 o taller 4, pues tengo tanta redundancia en componentes que me permite apagar un elemento o que tenga alguna falla y no me va a dañar mi operación. Podrán entender que cada uno de estos incrementos pues genera costos adicionales, mayores complejidades. El R4 adicionalmente a tener todo esto que he mencionado indica que todas estas reconfiguraciones de los sistemas deben ser de manera automática. Elimina la parte humana, que hoy por hoy es mucho de los causantes, el error humano es mucho de los causantes, es la causa de muchos de los problemas que tenemos de fallas en el centro de datos. Regresando a la parte de redundancia, pues N, vamos a entender cómo es la capacidad requerida para alimentar eléctricamente o para enfriar un centro de datos. Te pongo este ejemplo, si tengo 8 gabinetes que van a consumir 5 kVA, entonces 5 por 8 me da 40 kVA. Si mi UPS es de 60 kVA, pues veo que toda la carga cabe en un UPS, entonces necesito uno, por lo tanto 2N serían 2 y 2N más 1 serían 4 UPS. Si tengo solamente aires que tienen una capacidad de enfriar solamente 25 kilowatts y tengo 40, ahorita voy a sumar que kVA y kilowatts son iguales a 1, ahí les recomiendo un video que tengo, cuál es la diferencia entre kVA y kilowatts para que entren en esta parte, pero vamos a asumir que son iguales. Entonces necesitaría dos áreas de 25 para que me sumen 50 y poder abatir el calor de 40. Entonces, por lo tanto, necesitaría 2N, que serían 4, y el N más 1, 2 entre paréntesis N más 1, me darían 6. Pero ¿qué pasa si tengo 20 gabinetes? 25 por 20 me dan 100. Entonces yo solamente tenía un UPS 60, entonces ahora necesito tener 2 en paralelados juntos y por lo tanto para tener 2 N voy a requerir 4 UPS y el 2 entre paréntesis N más 1 son 6. Entonces podemos hacer todo este tipo de análisis y es donde empezamos a tener las redundancias. Y aquí esto va a entrar, bueno, aquí otro detalle que ponía es, en el último caso de los aires, generalmente cuando ya empezamos a tener números de 4 o mayores, generalmente por cada 4, cuando n es igual a 4, generalmente ponemos uno adicional. Empezamos a poner un elemento adicional como mejor práctica. Entonces, en vez de que sea n igual a 4, porque ya son bastantes, pues le pongo a esos 4 les pongo una redundancia. Entonces, n se vuelve 5 y por lo tanto 2n se vuelve 10 y 2n más 1 se vuelve 12. Esto es una mejor práctica y también lo mencionan los estándares de centro de datos y son de las cosas que se van considerando. Yo creo que solamente vamos a llegar hasta transformadores y en la parte entonces, ya hablamos ahorita de los estándares, del N, y bueno, vamos a ver el primer gran elemento de los centros de datos, que son los transformadores. Estos transformadores van a ser los elementos que nos permiten cambiar de un voltaje a otro. Hablamos en la primera slide que teníamos voltajes de alto, media y baja. Bueno, ¿quién es el que hace toda esa magia? Es el transformador. El transformador cambia un voltaje de A a B. Entonces, puede ser un transformador que baje de medio a bajo voltaje o de bajo voltaje a otro bajo voltaje. Entonces, este es el elemento que tenemos ahí. El transformador, el hacer esa operación es un elemento estático, no tiene generalmente partes móviles, salvo un fluido que ahorita vamos a mencionar, pero no tiene partes móviles y los transformadores solamente operan en corriente alterna. Porque requieren este campo magnético que está variando a esta frecuencia de 50 o 60 para poder hacer esa conversión. Y aquí viene a colación pues todo este asunto de disputa que existió en su momento entre Tomás Alva Edison, que él proponía puros sistemas de corriente directa, versus Nikola Tesla, que proponía puros sistemas de corriente alterna, que es hoy día lo que utilizamos. La historia dice que al final de cuentas, Tomás Alva Edison se da cuenta de los beneficios que tiene la corriente alterna, porque tenemos estos transformadores que permiten subir y bajar el voltaje
como se necesite para hacer la distribución en ciudades, en industrias. Y bueno, él funda una empresa que se llama Edison Electric, que posteriormente se convierte en General Electric, y hoy por hoy es la forma como tenemos energías en todas nuestras oficinas y casas. Y curiosamente, entonces estamos hablando que el CEAR, de alguna forma, fue el dueño, se convirtió en el exitoso Thomas Alva Edison, y resulta ahorita que tenemos a los Teslas son básicamente energía en CD, entonces las cosas están bastante chuecas, pero la corriente alterna era propuesta por Tesla, la directa por Edison. Sin embargo, ya a nivel de negocios, pues todo se hizo al dato. Esto es más un dato ahí curioso de historia. Bueno, los transformadores, regresando otra vez a los transformadores hacen esta conversión de alto, de un voltaje A a un voltaje B. Hay generalmente dos tipos, son los que se llaman húmedos, que usualmente son los que vemos en los postes y se usan generalmente para convertir media tensión o alta tensión, ya sea a baja o a media, se utilizan en alta y media tensión. Son húmedos porque dentro tienen un aceite que funciona como dieléctrico y también funciona como una forma de disipador. A veces pueden ver que tienen una especie de aletas estos transformadores que lo que hacen es que circule por ahí el aceite para que el calor que se genera en los transformadores se disipe adecuadamente. Una cosa importante de los transformadores no son 100% eficientes, o sea, la eficiencia máxima que se puede lograr en un transformador son 96%, y esto porque el hecho de tener un campo magnético para poder operar hace que ese 4% se pierda en el cable, se pierda en el núcleo. Entonces, siempre que se mete un transformador en un sistema eléctrico, tenemos una ineficiencia de al menos un 4% en el sistema. Pero tenemos la ganancia de que cambiamos el voltaje. Y tenemos los secos. Los secos generalmente tienen una resina aislante, son más pequeños, se usan en baja tensión y son los que a veces vemos muy comúnmente dentro de los centros de datos, cerca de los UPS. Esos serían los. Y ahorita los últimos conceptos, los transformadores tienen devanados, uno que se llama primario y otro secundario. Y bueno, si recordamos nuestro triangulito, bueno, más bien nuestra estrellita, puedo yo conectar unos cables que solamente tomen las puntas de las flechas, el L1, L2, L3. Entonces, si las llevo para transmitir, yo podría formar una delta, un triangulito que ven aquí, y se dice que es una delta que está operando con 3 hilos. Y esto es lo que aquí muestro en la foto del lado derecho, que es lo que vemos en sus casas. Ustedes salen ahorita a su casa, van a ver que están estos postes y vienen 3 hilos. Entonces se dice que están transmitiendo la energía en forma de delta, que es esta forma, porque están usando estos solo 3 hilos. Y en esa configuración de delta solamente puedo medir el voltaje de fase, porque nomás tengo las 3 puntas, pero no tengo mi neutro que mencioné en el slides anterior, no tengo un punto de referencia de neutro. Entonces, aquí es cuando a veces surge, oye, es que no tenemos neutro en nuestra instalación eléctrica y no puedo hacer algo porque no tengo neutro, pues quiere decir que están en una configuración que tienen esta parte así fue tomada la energía eléctrica. Y bueno, tenemos la configuración estrella, en donde tengo cada una de las fases, como en el caso anterior, pero también llevo el neutro, o sea, llevo un cuarto hilo, y en este caso, pues formo mi estrellita, como lo tenía originalmente. Tengo el neutro es ese punto que habíamos mencionado, y también generalmente voy a tener un cable asociado. Existen transformadores que reciben en delta y sacan en estrella. Entonces, en resumen, los transformadores, aparte de nos cambiarnos los voltajes de alto a bajo, también nos cambian las configuraciones de cómo se está distribuyendo la energía. Tengo delta a la entrada, estrella a la salida, estrella, estrella, delta, delta, estrella, delta. ¿Y por qué utilizar estas modalidades? Es por el hecho otra vez del cable y del cobre que mencionamos al principio. O sea, no es lo mismo llevar 3 cables que 4 cables. Automáticamente me cuesta 25% más llevar un cable más por tener una configuración estrella. Entonces, muchos equipos tienen a su configuración, sobre todo en equipos de motores, también UPS, tiene una configuración delta a la entrada para que solamente con 3 cables se alimenten, y a la salida
tienen una configuración ya sea con transformadores o su propia electrónica que permite darme las 3 fases y darme también el neutro. Entonces, ¿por qué necesito el neutro? Porque el neutro después se va a asociar a una tierra y es el que me va a permitir poder controlar algún tipo de cortocircuito y también tener estos voltaje fase neutro que requiero para algunas instalaciones. Y por último, hablando de transformadores, los transformadores también tienen grados o tipos K1, K2, K4, que es en función de las armónicas. Resulta ser que pues, el mundo no es perfecto y conforme hemos ido avanzando en la electrónica, estas fuentes que le llamamos fuentes conmutadas, pues generan ruido en las instalaciones eléctricas y ese ruido de alguna forma llega a los transformadores y los transformadores tienen que procesar ese ruido y la forma de procesar ese ruido es en calor, se empiezan a calentar los transformadores. Es así que tenemos transformadores K1, K4, K13, K20. Entonces, ese factor K es el factor que nos va a definir para qué está hecho ese transformador, para una carga resistiva, o sea, para focos, para resistencia, para los elementos eléctricos más básicos que podamos conocer y conforme vamos aumentando la sofisticación de las cargas, ya sea motores, capacitores, sistemas electrónicos, UPS, empezamos a elevar el tipo del transformador. No en todos los casos se requiere transformador, ya hay UPS muy avanzados que no requieren ese tipo de transformador, pero de repente a veces por el ruido eléctrico que existe, es necesario poner este tipo de transformadores para reducir lo que es el ruido en la línea eléctrica y evitar que ese ruido, bueno, los transformadores no reciben el ruido, pero lo que hacen es que absorben ese ruido y lo disipan en calor y con eso se está protegiendo toda la instalación en general. Ya prácticamente hemos llegado, iba a platicar un poquito de conductores. Los conductores pues, están también normados, hay varios tipos de elementos. Yo creo que eso lo veremos en otra sesión. Y bueno, no sé si hay alguna pregunta o algo por ahí. Déjame ver. Preguntas. Muchas gracias, Miguel. Muchas gracias. El desbalance de cargas provoca la corriente neutro. Sí, el desbalance de cargas provoca la corriente neutro. Y cuando tenemos cargas muy desbalanceadas, es a veces que se habla que queremos tener la doble capacidad del neutro. O sea, el neutro no debería ser como un conductor, pero hay veces que tenemos puras cargas monofásicas que no podemos balancear o que se desbalancean por el propio uso de la aplicación que genera esa corriente neutro. Jesús, sí, nosotros hacemos certificaciones para centro de datos. Con gusto, aquí pasaré el slide y pueden contactarnos. Aquí, bueno, por aquí nos comenta que hay veces, en México tenemos usualmente es 220, 127, pero hay veces equipos que utilizan 120, 208. Eso, dependiendo de la configuración, pudiera o no requerir un transformador. Eso lo tienen que evaluar. Hay algunos equipos que tienen la capacidad de configurarse o que tienen un rango muchísimo más variable, pero bueno, eso sí tendrán que considerar eso de si eventualmente hacen una reducción de 220 a 208 o los equipos tienen la capacidad de configurarse. Gracias, Luis. Y déjenme avanzar en esto. Aquí tenemos la parte de los conductores, tenemos la parte de termomagnética, de cualquier forma les enviaremos la presentación completa con lo que habíamos puesto. El próximo seminario vamos a hablar sobre sostenibilidad, sustentabilidad, y de alguna forma tiene que ver con toda esta parte de la energía, de poderla cuidar. Hablamos de redundancia, la redundancia va a estar un poquito en contra de la sostenibilidad, entonces vamos a platicar un poquito de esos temas. Usaremos mucho lo que es el estándar de Singapur, que trae varios índices y varios elementos, el PUE, el WUE, varias métricas que nos ayudarán a determinar qué también está en nuestro centro de datos y qué es lo que debemos entender como sostenibilidad. Sostenibilidad no quiere decir comprar equipos nuevos de última generación, implica mejorar cada año con lo que tenemos.
utilizar metodologías, utilizar procedimientos, utilizar buenas prácticas para que con lo que tengamos podamos decir que el año que viene son mejores que el día de hoy, ¿no? Y por ahí sí damos servicios profesionales para lo que es la parte de certificación, pero nos preguntaban. Si quieren tener una copia de la presentación y no está en nuestro grupo, aquí pueden copiar este QR y unirse al grupo. Mañana pondremos el copia de la presentación y también el link del video. El estudio de cortocircuito, Darwin, es recomendable hacerlo en todas las instalaciones, pero instalaciones de más de 100 kilos, yo diría que sería muy recomendable hacerlo. Para hacer el estudio de cortocircuito se requiere también tener un conocimiento de los transformadores, de la impedancia del circuito de tu proveedor eléctrico. Generalmente los proveedores eléctricos, las compañías de energía traen tablas de donde indican cuáles son las impedancias esperadas en cada uno de sus ramales, pero sí, generalmente más de 100 kilos sería muy recomendable hacerlo para verificar que las capacidades de tus protecciones son adecuadas y no, en caso de una falla, de un cortocircuito, que pues nadie quiere tener un cortocircuito, no vas a tener un percance importante en tu instalación, ¿no? Yo creo que, Antonio, en otro momento platicaré a lo mejor de un diagrama típico para rating 2, rating 3, a lo mejor lo pondré en la continuación. Gracias, por ahí lo tendremos. Gracias, José, Miguel. Una pregunta muy buena que me hace aquí Miguel. ¿Qué tan bueno es el uso del EconoMode del UPS en entornos de alta variación de voltaje? Yo no lo pondría, yo lo desactivaría. El modo de EconoMode, y es algo que traía en mis notas que quería poner, pero bueno, ya se me juntó el dato. El EconoMode resulta ser que los UPS profesionales son de doble conversión en línea. Quiere decir que entra la energía, tiene el rectificador, carga baterías y después convierte en inversor. Siempre está haciendo cargando baterías y reconvirtiendo la energía. Entonces, eso que me genera en eficiencias del UPS 96, 97, el que dice que genera mayor eficiencia en ciertas condiciones, un 97, pero vamos a decir que anda entre el 92 y 96% de eficiencia cuando tengo esa modalidad. Hoy por hoy, muchos UPS nuevos dicen estoy en modo económico. Y en modo económico es lo que le llamamos en UPS chiquitos, que por ahí una marca que se llama APC usaba, que se llaman interactivos, que lo que hacían es de que dejaban pasar la línea directamente de la entrada a la salida y detectaban de alguna forma rápidamente con la electrónica que había habido un corte de energía a la entrada y en ese momento entraba inmediatamente el UPS. El cambio era tan rápido, eran unos cuantos milisegundos, menos de 10 milisegundos, 5 milisegundos, que para la carga era imperceptible, entre comillas. Sí lo percibe porque las fases no van adecuadamente. Ahí hay un detallito eléctrico importante, pero vamos a decir que es imperceptible. Pero bueno, una carga de 1 kilo, 2 kilos para su laptop, para su computadora, para una cosa chiquita, creo que no hay tanto problema. Pero si ya estamos hablando de cargas importantes, ese detallito que en teoría los equipos van en fase y tienen una serie de elementos adicionales, yo no me arriesgaría, Miguel, yo lo dejaría en modo online. No tenemos la calidad adecuada de energía eléctrica y la verdad es que si tienes un problema, ese ahorro a mí sinceramente no me gusta. Muchas gracias, Silvestre. Y bueno, sí, por ahí me piden un seminario específico de tierras. Sí, yo creo que voy a hacer uno de tierras. He estado revisando la literatura, está complejo. Sí prometo hacerlo. Espero, entrando el año, agregaré esto que me faltó de conductores, transformadores, protecciones, y me meto con la parte de tierras, que es todo un debate tremendo en cómo hacer la parte de tierras. Muchísimas gracias a todos ustedes. Que tengan excelente día.